Hola, buena gente, soy Tony, bienvenidos una vez más a... No, cine no, Sitges por los codos. Día 7, ya hemos terminado la primera semana, hemos sobrevivido, entre comillas, porque estoy ya... De hecho, mañana se supone que tenía una a las 8 de la mañana y digo, mira, paso. Creo que se estrena en febrero o algo, ya la veré, es sueca, ¿qué más da? Y hoy además ha sido un día bastante accidentado, puesto que antes de hablar de las que he visto, voy a hablar de las que casi he visto. Casi he visto Redux, que la fui a ver a las 8 de la mañana. Me estaba gustando mucho, es una historia de una madre cuya hija es abducida, sufre abusos por lo visto y es asesinada, y entonces ella encuentra al asesino, le mata y entra en un bucle donde le va matando una y otra vez. Y no quiero decir más porque hay cosas que todavía no sé porque me quedé dormido. Me estaba gustando muchísimo, pero el cansancio me pudo, así que ya cuando la vea la comentaré como toca. Luego la película Another World, que la tenía poco después, todavía estaba hecho polvo, y de hecho ni siquiera iba a ir porque leí una crítica donde había esa palabra que ya me tiene harto este año, que es existencialismo, y digo, no, tío, no. El caso es que fui, aguanté como media hora, tenía cosas bonitas, pero no estaba el horno para bollos. Y por último, Dollhouse, que sí que me estaba gustando muchísimo, una historia de una película japonesa sobre una pareja que pierden a su hija y entonces la madre encuentra un muñeco que se parece mucho a ella, le viene muy bien para hacer terapia para salir del paso, luego tienen otra hija, ella como que pasa de la muñeca y la muñeca empieza a hacer cosas. Fue muy extraño, puesto que a pesar de que no es como Chucky, no se le ve corriendo por ahí ni nada por el estilo, pero sí que es un poco melodramático y la sala entera se estaba tronchando cuando realmente es una película de terror, ¿no? Pero había un toque muy melodramático que hacía que tuviese gracia. Yo no me reía, pero veía por qué se reían. Pero había un tío que creo que además estaba en mi palco que se puso a gritar: ¡que esto no es gracioso, joder, no os riáis! Y le cortó el rollo a la peña. No sé si es profesor de escuela, pero si lo es cojonudo porque se cayó todo el cine el resto de la película. El caso es que de esa me tuve que ir antes y ahora explicaré por qué, pero vamos a empezar con la película que vi anoche / esta mañana, como es Luger, que ya de por sí las películas del Auditori siempre empiezan tarde, pero encima se ve que el pase anterior, que fue la de Park Chan-wook, no estaban los subtítulos, tuvieron que empezar de nuevo, así que acabé más tarde todavía el día. Pero bueno, Luger pues es una producción española de acción dirigida por Bruno Martín, que también hace un papel muy bueno en la película. Y tenemos entre los protas a nuestro queridísimo Mario Mayo, el prota de Os Reviento. Mucha gente ya está hablando de como si fuera Os Reviento 2, y a pesar de que en un momento al principio sí que dice Los Reviento, que toda la sala se tronchó, es una cosa bastante distinta. Es una especie de buddy movie. Rafa y Tony, que son dos tíos pues que básicamente les pagas para solucionar cualquier problema que implique hostias, les contratas a ellos. Entonces son contratados por un tío que le han robado el Mustang, él lo ha encontrado en un taller, van ellos, Tony, Mario Mayo, es el que se ocupa principalmente de las hostias, y pues cuando ya recuperan el coche, cosas que tendrían que estar en el coche no están, cosas que no tendrían en el coche sí están, y así empezamos una noche, tarde-noche de infierno en un polígono industrial, con gente detrás de ellos, un misterio de, bueno, el Luger que da título a la película, no es spoiler, qué será, por qué es tan importante para algunas personas. Y es curioso porque Nos Reviento, básicamente era una peli de hostias, de Mario Mayo repartiendo. Aquí hace un papel bastante distinto. De hecho, la relación entre ellos dos me recuerda mucho al de George y Lenny en De Ratones y Hombres, porque Rafa es todo bocazas, es el que tiene el encanto, el que sabe sacarse de cualquier situación con la labia, mientras que Tony, que es más grandullón, más fortachón, no llega al límite de Lenny, que tenía bastante discapacidad intelectual, pero sí que es más inocentón y se cree un poco digamos, esclavo a los caprichos de Rafa. Rafa tiene sueños y Tony solo quiere que no lo dejen solo. En ese sentido es un personaje bastante trágico. Y además en esta no es un superhombre. La primera escena, sí, la primera escena le vamos a repartir hostias a todo Dios,
pero ya después se le ve vulnerable, no es un superhombre, recibe palizas y le pasa secuelas. Y mientras tanto se va explorando la amistad entre ellos dos. Es una película bastante más profunda que Os reviento. Os reviento diría que es divertida de principio a fin. Esta es muy divertida la primera mitad, luego se vuelve bastante melancólica, pero honestamente, ole lo que está haciendo esta gente. Al cine español no le vendría nada mal esta vertiente de acción, que está muy bien. Os reviento, creo que realmente no tuvo el estreno masivo que se merecía. A ver si Luger tiene mejor suerte, veremos a ver. Y entonces, después de unos cuantos accidentes, vi un truño. Me podía haber quedado dormida en esta, pero no lo hice. Eye for an Eye, Ojo por Ojo, que nos cuenta la historia de una chavala cuyos padres mueren. Ella acaba viviendo con su abuela, que realmente no conoce. Hay mucha tensión en la familia y entonces ella, pues como recién llegada, conoce a dos chavales que ya se nota desde un principio que no son trigo limpio. Se junta con ellos, en eso que los otros dos son pareja y el chico de la pareja pues coge a un pobre chaval, sin me da cuenta de nada, le hace un bullying, un ataque horrendo y las otras dos se quedan como mirando, no intervienen, la protagonista tampoco interviene hasta que ya es demasiado tarde. El niño no muere. Lo que hace el niño es básicamente usar de una tradición del pueblo para ponerles una maldición a todos. Y ahí lo de Ojo por Ojo, y además de que ojos entra mucho a juego. Y me recuerda bastante a Pacto de Sangre o Pumpkinhead, esa película de Stan Winston con Lance Henriksen, porque todo va de venganza, pero es que es tan aburrida. He visto que mis amigos de Movimentario sí que les gustó, pero a mí me pareció un tostón. Además, la protagonista misma cae muy mal, porque hasta cierto punto puede decir que se merecen lo que les pasa, y no tiene ningún interés esa película. Evitad Eye for an Eye, Ojo por Ojo, ese es mi consejo. Acto seguido, pues posiblemente la película que más estuve esperando durante todo este festival, película que he entrado muy a ciegas, hasta el punto que pude. Estoy hablando de Sisu, Camino a la Venganza, la esperadísima secuela de Sisu, que recordemos pasó aquí hace un par de años y se llevó mejor película, entre otros premios, una gran sorpresa. Y yo entré, pues eso, lo más ciego posible. Hace unos meses me llegó un email de la Sony con el póster, con el tráiler, y no sabía ni que existía. Me iba a meter todo ilusionado, digo, no, espérate, vete sin saber nada. Y hasta el punto que ni siquiera sabía si era el mismo protagonista. Y entonces pues fui a verla y básicamente lo que tenemos aquí, si en la primera estaba protegiendo su oro, en esta segunda, que es el mismo tío, que se le llama el inmortal y tal, yo le voy a llamar Sisu, que ya sé que no se llama así, pero bueno, en la primera Sisu estaba protegiendo su oro, ahora está protegiendo su madera, será la crisis. Básicamente la película tiene lugar en el 46, un año después del final de la guerra, y por varios tratados la Unión Soviética se hace con parte de la tierra de Finlandia y los cientos de miles o dieces de miles, no me acuerdo, tienen que irse a la tierra que todavía es finlandesa, huyendo de su zona, que ahora es la Unión Soviética, y entonces tenemos a Sisu que vuelve a su casa, que está en la parte soviética, para básicamente desmontarla entera y llevársela a la parte finlandesa para volver a montarla, porque ya sabemos que este tío es así. Yo lo que pregunté desde un primer momento, con todo el horror de la primera parte, ¿por qué no cogió uno de la mudanza? Pero no, él es así. Y bueno, como el título indica, Camino a la Venganza, nos enteramos de que toda esa matanza que hizo con los rusos de la que se habla en la primera parte es porque mataron a su mujer y a sus hijos. Entonces el soldado que estaba al mando de ese asesinato, interpretado por Stephen Lang, obviamente muy curtido como villano en No Respires, en Avatar, y hasta me acuerdo en Colegas a la Fuerza, The Hard Way, con Michael J. Fox y James Woods. Pues él sale de la cárcel, le dan el cargo de matar a Sisu y pues se lía parda otra vez. La primera parte me recordaba mucho a Mad Max 2. Básicamente la primera parte es él con su camión protegiendo la madera y un sinfín de vehículos persiguiéndole detrás de él. Luego ya volvemos un poco más al Sisu que conocemos. Muertes muy sangrientas, trucos que desafían las leyes de la gravedad. Y a ver, ¿cómo me sentí con respecto a la película?
A ver, yo intenté ir con las expectativas realistas. Fracasé estrepitosamente. Es que me vine muy arriba con la primera. Además, si nos seguís sabréis que es una película que de hecho la tenía en la lista de no ver, porque las otras películas del director anteriores no me habían gustado, salvo los cortos que hizo de Papá Noel. No había visto tráiler, no había tráiler disponible, no me apetecía, pero luego estaba por la sala, tenía una entrada, tenía tiempo, me metí y me voló la cabeza. El factor sorpresa aquí obviamente se pierde, que creo que es algo muy grande, y la película sí que tiene momentos espectaculares, pero no tiene ese factor sorpresa. Ya sabes un poco a lo que vas y muchas cosas incluso a lo mejor sabían a poco. Supongo que es cosa de perspectiva. A mí se me hizo un poco larga y son 89 minutos. Para mí había momentos que se estiraban, otras personas me han dicho que para ellos no paraba. Y creo que Stephen Lang, tristemente, dado el historial que tiene, me pareció un villano mucho más flojo que Axel Hennie, que hacía del nazi en la primera parte. Creo que tendría que volverla a ver otra vez con esas expectativas ya más bajas. Vamos, que me gustó mucho, pero no, para mí no llega a la altura de la primera y tendré que volver a verla ya con los humos bajados para ver qué tal. Y luego, por último, dado que pegué bastantes cabezadas en muchas de las otras, la última película que he visto hoy ha sido Man Finds Tape, Hombre Encuentra Cinta, producida por los magistrales Justin Benson y Aaron Moorhead, que ya sabéis nos trajeron pues The Endless, nos trajeron Synchronic, Something in the Dirt, Spring, Resolution, ahora me están dirigiendo Caballero de Luna para Marvel, Loki y algo más que no recuerdo, y ellos han producido esta película muy en la línea de las películas de ellos, en la que tenemos una especie de found footage. Tenemos un tío que, pues como el título indica, por lo visto en el sótano de su casa, donde vivía con sus padres, que murieron muy jóvenes, un par de años antes, encuentra una cinta muy misteriosa en la que se ve un tío andando por su casa, se mete en su habitación, él todavía es niño, está dormido y este tío como que le despierta, pero está hipnotizado, le pone algo en la boca y se va. Entonces el chico este pues empieza a obsesionar con ver qué es lo que está pasando. También ha visto un vídeo donde un montón de gente en la calle de repente se quedan como mirando hacia abajo como si fuese dormidos de pie. Hay una muerte muy asquerosa que sale a raíz de eso. Llama a su hermana que lleva un montón de tiempo fuera del pueblo, que hace documentales para ayudar a investigar. Él se ha hecho viral con estos vídeos que va encontrando y ahí entramos en un trama que no quiero desvelar. Es una película que me dio mucho que pensar. Salieron los directores a presentar la película y ellos mismos admitían que el final no quedó del todo cerrado. Lo querían hacer así para que la gente se sacara más teorías. Y después de la película fui a hablar con ellos, muy majos. Peter and Paul, no me acuerdo cuáles son los apellidos, muy simpáticos. Y les pregunté, digo, bueno, ¿vuestra teoría cuál es? ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando resulta que los dos directores tienen dos teorías sobre la película bastante distintas, por no decir casi contradictorias. Y les dije, pero eso no era un problema. Y dice, no, porque lo estábamos hablando y vimos que podíamos rodarla de tal manera que se podía prestar a ambas teorías y seguimos adelante. Y yo les mencioné una cosa que ellos no habían contado con eso, y no es spoiler. Hay un momento que se menciona falsas profetas y yo de repente caí que digo, es que todos los profetas son falsos, porque si tienes que dar la palabra de Dios y no eres Dios, desde la perspectiva de Dios, eres un falso profeta. Y ojo, yo lo estoy diciendo como agnóstico, además agnóstico con inclinaciones ateas, pero caí en eso, digo, es que todos los profetas son falsos. Y más en Estados Unidos, porque en Escocia, soy escocés por si no lo sabíais, pues en cuanto a cristianismo, o eres católico o eres protestante, salvo algún bolsillo de personas por aquí o por allá, pero generalmente es así. Mientras que en Estados Unidos con los protestantes, entre comillas, pues tenemos los episcopales, esos, los presbiterianos, los metodistas, los luteranos, los bautistas, los fundamentalistas, los evangélicos, ya por no hablar de los mormones y los testigos de Jehová. Y entonces sí que es verdad que como que cada rama de la iglesia dice, pues esta de aquí nos gusta y estas no, y las coge y dice, no es un buffet,
tío, o te metes o no te metes. Y no sé si es por eso que nos vamos al infierno. Estaba pensando y me ha dado mucho que pensar la peli. Además les dije, digo, gracias, llevo todo el día intentando no dormir y ahora que quiero dormir, por vuestra culpa con la película no voy a poder dormir. Pero el caso es que tiene una historia interesante, quizás se estira un poquito al final, pero da mucho que pensar al estilo de Benson y Murge. Los actores son bastante naturales, al igual que con ellos, los personajes también. Es una historia interesante y tiene algún momento de tensión que está muy logrado. Así que recomiendo Man Finds Tape, hombre que encuentra cinta. Y con eso os voy dejando. Mañana iba a ver, bueno, ya lo he dicho, La Sueca, que no voy a tomar por culo. Que hay que llegar al final y estoy ya que me quiero morir. Pero como algunos lo habéis pedido, ya os dejo aquí al final la pseudo entrevista barra bronca barra broma que me hicieron John Dujardin, de El Artista, Los Anuncios de Nespresso, y un larguísimo etcétera en el cine francés, Jan Kunen, el director, que juntos han hecho El Hombre Menguante, director de Doberman, de Blueberry, y bueno, sí, que aquí lo veréis como me echan la boca, que luego salió bien. Si no sabéis de qué estoy hablando, tenéis el vídeo de ayer, como que tenéis el podcast, que podéis escuchar como siempre. Ahí hay muchas críticas de muchas de las películas grandes del festival. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, por favor dale a suscribir. Hemos subido bastante durante el festival. Si podemos llegar a los 1000, no creo que lleguemos a los 1000 antes del festival, pero con que todos digáis a uno, oye, suscríbanos a estos que molan, y lo hacen, llegamos a los 1000. Si llegamos a los 1000, os prometo que jamás haré un episodio en bolas. Iré con la camiseta de Luger que me han regalado los de la peli. Y pues eso, campanita, suscribir, campanita de me gusta y no sé lo que estoy diciendo, comentar, compartir, portaos bien, dormid mucho que hace falta en estos días. Y con eso esto es Cine por los Codos. Yo soy Tony, quiero mucho y chao, chao. Bienvenue à CJ, c'est un vrai plaisir de vous avoir ici. And now I'll continue in English. Monsieur Dujardin, obviously you first became... En français pour moi, en français. En français, d'accord. Monsieur Dujardin, vous commencez à être célébré en France comme un comédien, un acteur des comédies, et vous avez allé plus fois des rôles dramatiques. Vos habilités comme comédien ou comme un acteur comique, I'm sorry. How do they adapt to drama? So your skills as a comedic actor, what can you bring from comedy to your dramatic performances? And similarly, Monsieur Kunen, your characters in other films have typically been darker and more violent. Is there a different approach that you use when directing gentler characters, and is the atmosphere any different on set? Merci beaucoup. Oui, alors j'ai bien compris le début. Après, qu'est-ce que ça a apporté, non? Je vais faire la traduction de la question pour Oui. le lien, ¿ça va? La pregunta era para Jean, porque decía que en Francia era conocido como un actor de comedias, pero que cada vez estaba entrando más en el mundo del drama. Entonces le preguntaban si él se consideraba un actor cómico o dramático y cómo podía adaptar sus habilidades como comediante para hacer drama. Y después le preguntaban al director que sus personajes solían ser más oscuros, más violentos, que cómo ha sido trabajar esta vez en una atmósfera un poco distinta en este caso. Sur l'histoire de la comédie et du drame, je suis toujours très étonné en fait qu'on fasse la distinction, parce qu'on parle souvent de contre-emploi ou alors en fait j'ai l'impression que mon emploi c'est d'essayer de faire plein de choses très différentes. Enfin je suppose que c'est l'emploi des acteurs. Donc vous savez, c'est un peu comme dans la vie quoi. Comme vous voulez pas forcément aller toujours au même endroit en vacances, vous voulez pas manger toujours la même chose. Parfois je suis plus disponible pour la comédie, parfois plus disponible pour un drame. Peu importe ce qu'on me propose, j'essaie d'être très disponible de toute façon en général, mais j'ai pas tout le temps envie de rire. J'ai pas tout le temps envie d'être malheureux dans un film. Je ne sais pas qui nourrit l'autre. Je dois être même un peu dissocié. Je dois être un peu. Mais
il y a un truc qui me dirige de toute façon, c'est l'écriture. Quand j'estime que le scénario est là, quand les dialogues sont intéressants, quand je sens qu'il y a un double fond dans la comédie, que je peux faire rire avec ça, j'y vais volontiers. Dans ce cas-là, j'avais besoin d'aller ailleurs. Et c'est toutes les réponses qu'on cherche, d'ailleurs, à des questions qu'on ne se pose absolument pas, hein, d'ailleurs, sur L'homme qui rétrécit. Je commence à les trouver maintenant, les explications, puisque j'ai voulu faire ce film, j'ai souhaité vraiment le vivre. Et je pense qu'il y a quelque chose de... Il y a sûrement des espèces de traumatismes. On a tous des traumatismes, les acteurs. Enfin, c'est un peu, je défonce une porte ouverte, mais je pense qu'on a tous envie d'être un peu plus aimés que les autres. Et donc, on parle sûrement de beaucoup de nous. Il y a des choses qui sont très enfouies, des choses qu'on sait, d'autres qu'on ignore. Et je crois que je me sers aussi bien de ce ridicule dans la comédie que de certaines souffrances dans la vie, d'enfants, d'ados, d'hommes. Donc, c'est plutôt un bon moyen d'expulser tout ça, le cinéma. Esto que comentas entre la comedia y el drama, la verdad es que me sorprende que se haga esta diferenciación, porque bueno, en lo que yo trabajo, como todos los actores, pues engloba muchísimas cosas, igual que la vida. A mí no me gusta irme de vacaciones siempre al mismo sitio y comer siempre lo mismo. Entonces lo mismo me pasa a la hora de actuar. Me gusta poder hacer diferentes cosas y yo no quiero estar siempre riendo, quiero poder hacer cosas distintas y si es verdad, a veces me siento un poco como disociado, pero yo creo que lo que me atrae más son la profundidad de los diálogos, el hecho de que la película sea interesante. Entonces yo tenía muchas ganas de participar en este proyecto y encontrar las respuestas a las que estamos buscando, las respuestas de las preguntas que estamos buscando, y entonces al ver esta película pensé, yo quiero poder hacerla, y creo que todos tenemos algunos traumas en nuestras vidas y queremos poder ser más conocidos que los demás, ¿no? Pero bueno, el caso es que me gusta tanto el ridículo de la comedia como otros aspectos del drama, y yo creo que el cine es un medio fantástico para poder expresar todo esto en conjunto. Merci. Los It was about you normally work with you normally work with characters who are darker and more violent, and is your approach to creating and directing gentler characters? What's your approach? If it's different, is the atmosphere on set different? That was the question, and thank you for remembering. Okay, vous avez vu seulement mes premiers films alors. No. Me c'est les. For me personally, they were the more impactful films. Yeah. No. But what I'm saying is like I'm trying to be getting older in this dans ce métier, comment dire, d'artisan, d'être plus au service du film. Parce que parfois il y a des films dans lesquels vous allez mettre une certaine énergie, et parfois le film demande au contraire autre chose, demande de s'approcher du personnage, demande plus de délicatesse et de douceur, et c'est le film qui demande. Donc aujourd'hui, je me mets au service du film. Alors bien sûr, il faut que le film résonne avec des choses personnelles, ou des enjeux, ou une envie de raconter cette histoire, mais je suis vraiment... voilà, aujourd'hui, les personnages sont ce qu'ils ont besoin d'être pour le film. J'ai pas forcément de passion absolue comme j'avais jeune pour les personnages tordus, mais que je les apprécie toujours. Okay. La respuesta sería que intenta hacerse mayor con esta profesión, que es una profesión de artesanía, ¿no? Entonces intenta meterse al servicio de la película. A veces tienes una cierta energía, pero tienes que ver lo que necesita la película en ese momento, y hay películas que necesitan que seas más delicado o que trates la obra de una forma distinta, y entonces en este caso yo me he puesto al servicio de la película. Y sí, es verdad que tengo que tener ganas de explicar la historia tiene que resonar conmigo, pero los personajes que yo antes
pues les ponía tanta pasión y me apasionaban, que eran los personajes más tarados, pues a lo mejor ahora ya no encajan tanto en este contexto.